Todo cambió el día que David Thompson se suicidó. Había sido una estrella de YouTube, un favorito de Internet, y su vida había sido un espectáculo televisivo desde que agarró una guitarra. El video de un David Thompson de 8 años aprendiendo a tocar las cuerdas sigue en su canal conmemorativo. La imagen de él tocando junto a su abuelo. El anciano sonriendo mientras el niño devoraba sus lecciones. Es para llorar. La gente habla de que se notaba que el abuelo era feliz porque lo llevaba escrito en la cara. Pues bien, en ese caso era cierto. Bobby Thompson, el abuelo de David, era realmente feliz cuando veía a su nieto tocar esas primeras cuerdas entrecortadas desde la silla de al lado. Le diría a David 10 años después, con las manos y los músculos marchitos por el cáncer, que enseñarle a tocar había sido su mayor logro. La policía ha encontrado hoy otro aparente suicidio en el Little Brain. Eso eleva el número de muertos a miles y se espera que sean millones al final del día. Levanté la vista del té que había estado preparando y suspiré. Todo esto porque una estúpida fulana no sabía distinguir cuando debía parar. Llevaba todo el día viendo cómo llegaban los informes. Después de que el video se hiciera viral, era todo lo que se podía hacer para seguir el ritmo de las muertes. Todo eso por una canción, pensé. Todo eso porque alguien escribió una canción. Pero era más que una canción, ¿no? Había ganado el concurso de talentos de 5º grado, el de sexto y también el de 7º. Para cuando estaba en 8º, la administración le había dejado simplemente cerrar el espectáculo. Cada año escribía una nueva canción para la ocasión, y muchas de ellas llegaron a sus álbumes después de ser descubierto. Durante las entrevistas que hicieron para el documental, sus compañeros hablaron de él con lágrimas en los ojos. Decían que nunca habría nadie como David, que cuando David cantaba, era como si lo hiciera solo para ti, como si fueras la única persona en el mundo. Los números recién ahora comienzan a solidificarse. 750,000 muertos en todo el mundo, y se esperan otros 5 millones para el final del día. Se trata de una crisis mundial, y las cifras apenas empiezan a cuadrar. De los casi 7,5 millones de personas en todo el mundo que vieron el video, solo se han descubierto los muertos. Lo que nos lleva a preguntarnos cuándo saldrán a la superficie los demás. Tuve que ver las noticias en mi vieja televisión por cable. Había apagado el router y el módem hacía horas. No podía arriesgar a Sofía. Me quité la idea de la cabeza. Si no podía entrar en su tablet, vendría aquí. No habría ninguna razón para que no lo hiciera. Hoy había estado en casa con fiebre, así que había dormido durante la mayor parte de los informes de las noticias. Una pequeña parte de mí se alegró de haber conseguido aislarla. Si hubiera estado en la escuela cuando el video salió en vivo, quién sabe. David había comenzado su ascenso a la fama como muchos lo hicieron en esa época. Se grabó a sí mismo cantando, tocando la guitarra, y lo subió a YouTube. Tuvo un éxito moderado. La gente de su ciudad natal empujó un poco sus números, pero nunca pasó de unos pocos miles de visitas. Cuando anunciaron YouTube Talent, una invitación para que los youtubers enviaran lo mejor de sí mismos para intentar ser descubiertos, él presentó su video y encontró el público que buscaba. La popularidad de su música en la escuela se multiplicó por 1,000 millones, y a partir de ahí, el cielo fue el límite para David. Su música tocó a la gente. Les hizo descubrir cosas que no sabían que habían perdido. Recuerdo con cariño cuando una de sus canciones sonaba en la radio del trabajo. Durante los 2 o 3 minutos que cantaba, era como si nadie pudiera tener un mal día. Nadie pudiera estar menos que de un humor fantástico, y el mundo era un poco más brillante mientras él estaba en él. Era nuestro pájaro cantor, pero al final lo dimos por seguro.
Las muertes han alcanzado un nivel catastrófico. 3 millones de personas muertas, y de alguna manera, las cifras siguen aumentando. Ahora se espera que el número de muertos ronde los 250 millones antes del final, ya que la gente va a ver de qué se trata todo el alboroto. Los medios de comunicación ruegan a los espectadores que no den rienda suelta a su curiosidad, ya que se ha confirmado que el video tiene una tasa de mortalidad de casi el 100% hasta ahora. Conoció a Crystal como presentadora invitada de Saturday Night Live. Tenía un historial de amar y dejar a los influencers, romperles el corazón y quedarse con su dinero si eran lo suficientemente tontos como para casarse con ella. Ella parecía tener sus ojos puestos en David. Su historia de amor fue una de las que aparecen en la prensa, una serie de peleas y reconciliaciones, y declaraciones públicas de amor o de ira. Al parecer, ella quería ser cantante y ni siquiera su talento mediocre podía derribar su fama. Apareció con él en varios álbumes. Subió al escenario con él en los conciertos. Pero al final del día, era David a quien todos venían a ver, y ella lo sabía. Lo odiaba. Era una bomba de tiempo de 24 años que estaba a punto de destruir al mundo con su necesidad de atención. Cuando ella lo dejó tras 5 años juntos, el mundo suspiró de alivio. Sin embargo, se quedaron boquiabiertos cuando lo acusó de malos tratos. Tenía moratones, un ojo morado muy convincente y el oído de un escritor de prensa sensacionalista que contó toda su historia con una prosa deslumbrante y fotos brillantes. La joven se presentó en el circuito de los programas de entrevistas para contar sus angustiosas experiencias y su tóxica relación. Al final, David tuvo que defenderse en el tribunal de la opinión pública. Afirmó que ella se había marchado porque, en última instancia, había sacado todo lo que podía de su relación, aparte de su nombre. Estaba cansado de aguantar sus rabietas y sus espectáculos públicos, y estaba dispuesto a seguir adelante con su vida. Su relación no era sostenible, y él buscaba algo más que alguien con quien hacer mala prensa. Se habían distanciado y era hora de pasar a cosas mejores. Él se mostró razonable y adulto en todo el asunto, pero la gente no quiere ser razonable, ni siquiera de un personaje mediático como David. Ella lloraba y hacía pucheros mientras él se sentaba y explicaba razonablemente, y el público se comía su dosis diaria de drama. Tenemos informes de un grupo de estudiantes en el techo de una escuela secundaria en Des Moines. Sin responder a las órdenes verbales, están ignorando a la policía mientras... ¡Oh, Dios mío! ¡Han saltado! Mientras los servicios de emergencia tratan de salvar a quien puedan, podemos ver a más estudiantes saliendo por la escotilla de emergencia y preparándose para unirse a sus compañeros. Su reputación estaba arruinada. Nunca hubo pruebas de que hubiera hecho o no daño a Crystal, pero ella convirtió su historia en un lucrativo contrato de libro y en una exitosa carrera musical. David, por otro lado, estaba dañado. No se podía contratar. Sus ventas cayeron en picado y sus canciones dejaron de sonar en la radio. Parecía que nadie quería ser visto apoyando a un presunto maltratador, y su fama había empezado a caer. Los 3 años siguientes lo verían entrar y salir de rehabilitación, cayendo con fuerza en el consumo de drogas y la depresión. Y cuando salió, volvió a YouTube con algo muy diferente. Llegan informes sobre un grupo de hombres que se han prendido fuego en Kioto. Sus muertes son silenciosas, dignas, y se queman sin ni siquiera un gemido, dicen las autoridades de Kioto. Cuando regresó, su música no era la misma. Las canciones alegres y optimistas, llenas de esperanza, fueron sustituidas por baladas melancólicas llenas de desesperación y desesperanza. Una vez alguien me envió una de sus canciones en un enlace de YouTube, y juro que se podía sentir cómo succionaba el aire de la habitación. Transmitía cada grano de su sufrimiento en sus canciones, y aunque sus visitas eran tan altas como siempre, ahora nadie hablaba de su música.
Su música era un monstruo que era mejor dejar bajo la cama. Nadie quería escuchar, pero su curiosidad no le permitía apartar la vista. Tenemos imágenes de un teléfono móvil en las que 3 hombres saltan a la boca de una cueva en un parque nacional de Arizona. La boca de la cueva, que normalmente requiere que los escaladores se remonten para llegar al suelo, tiene casi 1 milla de profundidad. Los servicios de emergencia todavía están tratando de recuperar los cuerpos, y se dice que 2 miembros de los servicios de emergencia se unieron a los suicidas a su llegada. Hace 2 días, hizo su último video en YouTube. Terminó algo inquietante, entrecortado, con lágrimas cayendo por sus mejillas mientras volcaba su alma en cada nota. Tocaba en acústico, y su guitarra no estaba afinada. La melodía de sus cuerdas sin afinar era etérea, casi industrial. Mientras tocaba, era como ver a un animal moribundo cojeando por el bosque hacia el lugar donde caerá. Cuando llegó al final, su voz se apagó dolorosamente. Se giró hacia la cámara y dio las gracias al público. Les dio las gracias por su lealtad, por su tiempo y por el apoyo que le habían brindado en esos momentos difíciles. Informó a su público de que era la última vez que salía en YouTube y les deseó a todos una vida feliz. Luego apagó su cámara y se alejó de la vida tal y como la conocía. Esa noche se suicidó en la bañera. Su madre la encontró con las 2 muñecas cortadas. Aunque estaba horrorizada, le dijo a alguien que había muerto con la mirada más serena. Fuera lo que había estado pensando al acabar con todo, le había dado tanta alegría que se desvaneció con ello todavía en su mente. Y así, David tocó su última canción esa noche y pasó los registros de la historia. Bueno, eso no es todo lo que hizo, supongo. El número de muertos se eleva a 3,5 millones mientras los servicios médicos se apresuran a manejar la afluencia de cuerpos. Su muerte pasó casi desapercibida. Se celebró un pequeño funeral por él, y su cuerpo fue enterrado en su ciudad natal. Una breve nota sobre él se difundió en las redes sociales y en los circuitos de noticias. Sin embargo, fuera de un puñado de fans, todo el mundo parecía estar muy cómodo para olvidarse de David. Su muerte fue triste, por supuesto. La pérdida de alguien tan joven y con tanto talento siempre es triste, pero la gente parecía estar dispuesta a pasar página y dejar todo eso atrás. Y lo habrían hecho de no ser por Chris. Salió un mensaje de voz que debería haber sido privado. Apareció una noche en Snapchat, con ojos de cachorro y todo, para contar a sus fans un mensaje de voz que había recibido de David la noche que se suicidó. Estaba en un evento de caridad cuando me llamó, y lo olvidé por completo hasta que lo vi esa noche en mis llamadas perdidas. Su mensaje de voz sigue vivo como las últimas palabras que pronunció en esa tierra. Quería hacerme un regalo, su último regalo, y creo que es justo que comparta sus últimos momentos con todos ustedes. Acercó el teléfono al micrófono y de él brotó un tono monótono que nadie había escuchado nunca de David. Hola Chris, supongo que estás demasiado ocupada para hablar conmigo, así que escucha. Te he escrito una canción. ¿Recuerdas cuando la hacía? Es solo para ti, así que asegúrate de no compartirla con nadie más. Algo con lo que puedas recordarme cuando me haya ido. Miró a la cámara y sonrió un poco mientras emborronaba sus ojos de cachorro para dar efecto. Voy a poner esa canción en mi directo mañana por la noche en mi Facebook. Todavía no la he escuchado, pero sé que todos querrán escuchar la última canción de David, en directo, a las 8 de la noche en mi Facebook. Fiel a su palabra, a la noche siguiente reprodució la canción para que todos la escucharan. La policía vuelve a aconsejar a la gente que se quede en casa. Cierren las ventanas. No abran la puerta a menos que el personal de emergencia les pida que lo hagan. Se teme que otros puedan estar armando ese fenómeno. La canción no se parecía en nada a lo que habíamos escuchado antes. Le había dejado 2 mensajes al parecer, y el segundo era una canción fúnebre cantada a capela.
Era profunda y entrecortada. Su voz derramaba toda la angustia y el dolor que había guardado en su interior durante 3 años. Derramó sus palabras por ella y por las casi 20,000 personas que lo veían. Y al final, simplemente colgó y se acabó para siempre. Crystal lloró, por supuesto, y habló de lo importante que era él para ella a pesar de cómo habían terminado las cosas. Deseó que su relación hubiera sido diferente. Deseó que hubieran podido pasar su vida juntos. Y agradeció a sus fans que hubieran vivido ese momento con ella. 2 días después, estaba muerta. Alguien ha lanzado una bomba molotov a través de las puertas de la oficina corporativa de YouTube. La plataforma afirma que no tiene culpa de eso, pero su falta de actuación en lo que respecta a la retirada del video lleva a otros a cuestionar su negligencia. Los 2 días siguientes estuvieron plagados de extrañas publicaciones en Facebook y extrañas historias en el Snapchat de Crystal. Afirmó que había gente en su casa. Hizo un recorrido a pie por su casa en el que gritaba cosas que solo ella podía oír y blandía un cuchillo. Les dijo a sus fans que creía que el fantasma de David la perseguía, intentando que se suicidara. Tenía un video de 2 horas de duración en el que no hacía más que llorar en el suelo de su armario, mientras sollozaba que había gente en la puerta diciéndole que se ahogara en su piscina. Todo llegó a su punto crítico el segundo día, cuando publicó su último video. A las 11:38 de la noche, una Crystal tambaleante y arrastrando las palabras publicó un video de Snapchat. Encontré esas pastillas en mi botiquín. Ayudaron un poco, pero todavía puedo oír su voz. Me dice que ese es mi castigo, que merezco morir. ¿Y saben qué? Tiene razón. Arruiné la carrera de David. Él nunca me hizo daño. Simplemente no podía soportar la idea de que siguiera viviendo y amando y siendo amado por la gente después de que yo me fuera. Soy una perra sin corazón y me merezco eso. La encontraron en su piscina al día siguiente. Fue la primera víctima, pero no la última. Pánico masivo en Singapur. La gente sale a las calles en busca de sus seres queridos mientras el número de muertos... Escuché que la puerta de la habitación trasera se abría mientras Sofía entraba en el salón. Parecía muy infantil para una niña de 14 años, y me alegré por ella. Dejémosla ser inocente un tiempo más. Pronto tendría que crecer. Recostó su cabeza en mi regazo, mirando la televisión con una sensación de temor mientras asimilaba lo que estaba sucediendo. No me preguntó por su teléfono. Me había escabullido y había cogido su teléfono y su tablet mientras dormía. Se limitó a apoyar su cabeza en mi regazo y a ver la noticia sobre los muertos en China, los muertos en Rusia y los muertos aquí mismo, en su propia ciudad. Mientras mirábamos, yo seguía escuchando mientras una historia que solo yo podía escuchar sonaba una y otra vez en mi cabeza. Había aprendido a tocar la guitarra a los 8 años. Su abuelo había muerto de cáncer. A los 12 años ya era una celebridad local. Crystal había arruinado su vida. No paraba de hablar de ello. Y no paraba de hablar de ello. Llevaba más de 6 horas intentando bloquearlo, pero seguía sin importar lo que hiciera. Alguien había publicado el video de la transmisión en directo de Crystal en YouTube poco antes de su muerte. En ese mismo instante, 600 millones de personas habían escuchado lo que los medios de comunicación llamaban el canto fúnebre de David. Y yo era una de esas personas. Mientras llegaban los primeros informes, escuché la canción a través de un enlace de Facebook de mi hermana Pam. Pam me había enviado un mensaje hace una hora despidiéndose y deseándome suerte. Las voces habían ido subiendo de frecuencia, aumentando de volumen con cada repetición. Mientras acariciaba el cabello de mi hija, empecé a preguntarme cuánto duraría. Aprendió a tocar a los 8 años, ¿sabes?, dijo ella, y las palabras me produjeron un escalofrío. ¿Qué?, pregunté, mirando a Sofía mientras observaba el aumento constante del número de muertos. Su abuelo le enseñó a tocar la guitarra a los 8 años. Le dijo en su lecho de muerte que era el momento de mayor orgullo de su vida.
Mamá, tengo miedo. ¿Cuánto va a durar eso? Mis manos acariciadoras se sentían húmedas al deslizarse sobre su pelo liso, y mientras esperaba, me di cuenta de que no tenía respuesta para ella. Éramos dos entre millones, y ya veríamos cuánto tiempo pasaba antes de que el canto fúnebre nos subiera a nosotras también. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su gusto por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida un poco más nómada. Era la primera noche que dormían allí, y, como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del piso de madera la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos, y descansó muy bien. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por la fuerte lluvia. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Aterrorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando, hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron corriendo de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la chica. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas, y la palabra afuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano le repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más, bajo un titular. Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. No volveré a trabajar mañana. No me importa lo que diga Jack o lo mucho que me amenace con contárselo a mi agente de la condicional. No escucharé cómo se ríen de mí mis compañeros de trabajo. Me dicen que no es nada, pero no lo han visto. No han visto la mancha como yo hoy. Sí, cumplí la condena. No estoy orgulloso de ello, pero no voy a engañar a nadie y decirles una mentira. Una noche me emborraché demasiado y agredí a alguien en un bar. Fue mi primer delito, y cumplí mis 2 años sin muchos problemas. Diablos. Incluso me dejaron hacer mi último año en libertad laboral para que pudiera seguir pagando la hipoteca de mis padres por ellos. Trabajo en la construcción, así que era una buena opción. Me instalaron en un equipo. Me pusieron a hacer trabajos en seco y a colocar suelos. Y trabajé con un equipo con el que me llevaba bastante bien. Era un buen trabajo,
y me dijeron que podría mantenerlo después de ser liberado. Cuando llegó el día de mi liberación, les dije que los vería en unos días, y me reincorporé al mundo real. Esa había sido la noche en que mi padre había sufrido un derrame cerebral. Fue grave. Mamá me despertó gritando y lo llevamos al hospital en la parte trasera de una ambulancia. De repente había médicos con los que hablar, cambios que hacer en la casa en la que había crecido, y un hombre que antes me había cuidado, del que había que ocuparse. Había perdido la función de casi la mitad de su cuerpo, y como mi madre se sentía muy abrumada, se convirtió en mi trabajo cuidar de papá. No fue hasta que mi agente de libertad condicional me informó de que corría el riesgo de violar la ley, cuando me di cuenta de que había pasado casi un mes desde que me liberaron. Entiendo que tienes algunas cosas que hacer, pero tienes que mantener el empleo como parte de tu libertad condicional. El trabajo en la empresa de construcción dice que te dejarán volver si sigues interesado, pero debes tener algún ingreso para el final de la próxima semana, o te arriesgas a violar tu libertad condicional. Al día siguiente fui a ver al capataz para ver si podía recuperar mi antiguo trabajo, pero parecía que me iba a llevar una sorpresa. Sí, lo siento. Cubrimos tu puesto en esa cuadrilla. No sabíamos cuándo volverías, y necesitábamos un equipo completo en ese trabajo. Resistí el impulso de enfurecerme con él. Me habían dicho que podía recuperar mi antiguo trabajo. Entonces, ¿por qué le has dicho a mi agente de libertad condicional que podía volver? Porque tengo otras cuadrillas en las que te puedo meter si sigues interesado. Le dije que sí, y me dio un número para llamar. Es Jack. Me ha estado rogando por otro cuerpo disponible. Llámalo y averigua si puedes quedar con él hoy. Le di las gracias, echando humo interiormente, porque había ocupado mi puesto en mi equipo, y llamé al número. Jack contestó al tercer timbre y me dijo que su equipo salía a las 5 de la mañana. Si quería un puesto en su equipo, tenía que estar en el astillero a las 5, listo para trabajar. Le dije que lo haría y me colgó a mitad de la frase. Ese tipo no me daba buena espina. Era muy tajante y no parecía el tipo de persona con la que uno quisiera tomarse una cerveza después del trabajo. En cualquier caso, necesitaba el trabajo. Así que puse el despertador la noche anterior, y me levanté antes del amanecer para encontrarme con ese imbécil en el astillero a las 5 de la mañana. Oh, amigo, y había tenido razón en mi corazonada sobre ese tipo. Jack era uno de esos tipos de tamaño medio que se creen gigantes. El tipo de hombres a los que les dan una paliza en la cárcel. Llevaba pantalones vaqueros y una camiseta sin mangas con una cadena dorada que le colgaba hasta el grueso pelo del pecho. Su pelo estaba sujeto con suficiente grasa como para cambiar el aceite de mi auto, y lo vi señalarme en el momento en que apareció. Tenía un equipo pequeño, tal vez 5 tipos, pero la forma en que se centró en mí me hizo saber que me había estado buscando. Bueno, realmente apareciste. Rick puede hablar bien de ti, pero no voy a despedir a alguien para que un exconvicto tenga un trabajo. Estaré limpiando el lugar de trabajo hasta que me convenza de que no vas a parecer drogado, o de que vas a salir en mitad del día. Si eso no te parece bien, ve a decirle a tu agente de libertad condicional que te envíe de vuelta al lugar de donde viniste. Se dio la vuelta y se alejó, con el equipo subiendo a su camión mientras yo me quedaba en silencio. Tuve que recordarme a mí mismo lo mucho que necesitaba ese trabajo antes de subirme a la parte trasera y partir hacia el lugar. Nos detuvimos frente a una casa de aspecto desaliñado en los suburbios justo cuando el sol empezaba a salir por el horizonte. Era una casa vieja de 2 pisos con un exterior deteriorado, y un patio que parecía haber visto por última vez un cortacésped cuando Bush estaba en la presidencia. Habían hecho un camino por el pasillo para poder meter las herramientas, y un gran contenedor metálico creaba una isla en la hierba donde lo habían colocado.
Jack nos reunió en el pórtico para poder darnos nuestras tareas. La vieja casa estaba siendo reformada para que la empresa pudiera darle la vuelta, y nos puso a varios de nosotros a arrancar la tapicería. Una vez asignadas las tareas, Jack y otros 3 subieron al piso superior para acceder a los daños. Me puse a tirar de la alfombra de la sala de estar de la planta baja. Era una pequeña y sucia habitación con un par de pequeñas ventanas que me recordaban a los ojos. La alfombra estaba asquerosa, cubierta de pelos y migas, y pegajosa con algo parecido a un refresco viejo. Me estaba poniendo los guantes cuando alguien tiró una palanca al suelo y se marchó. «Oye, ¿no vas a ayudarme?», pregunté. Pero el tipo que había tirado la palanca se limitó a negar con la cabeza. «Cada uno tiene una habitación. Esta es suya, así que ponte en marcha». Entonces me dejaron tirando a la alfombra en esta gran y sucia habitación yo solo. La sala de estar no era enorme, pero seguía siendo mucho pedirle a una sola persona. Apreté la palanca y aparté la alfombra de la pared, sin molestarme en ser suave. A continuación, iban a arrancar los paneles de yeso, y de repente me pregunté por qué arrancaban primero la alfombra. Me encogí de hombros. Yo no era el jefe aquí, así que supongo que tendría que hacer lo que me dijeran. Esa fue la primera vez que me fijé en la mancha. Estaba en la esquina de la sala de estar, una gran mancha de agua que parecía ocupar 2 paredes y atravesaba la grieta de esta. Era del tamaño de una pelota de baloncesto. La mancha de agua parecía que se mojaría si la tocaba, pero por alguna razón me asustó. Mientras trabajaba, casi pude jurar que se movía, solo un poco, y tuve esa sensación como de ojos en la nuca. ¿Conoces esa sensación? ¿La que hace que se te erice el vello? ¿La que te hace pensar que te están observando? Intenté que no me molestara, pero era como si pudiera sentir ese punto mientras trabajaba. El trabajo de la alfombra no me llevó mucho tiempo y, 1 hora después, la tenía enrollada y lisa para sacarla. Miré a mi alrededor en busca de ayuda, pero los demás seguían trabajando duro o, al menos, fingiendo hacerlo. Pude ver a 3 más sentados fumando o charlando por cada hombre que trabajaba. Cuando les pedí que me ayudaran a sacar la alfombra al contenedor, se burlaron y me hicieron un gesto para que me fuera. No podía moverla yo solo, así que la dejé en la sala de estar y me fui a buscar más alfombras para tirar. Parece que mis compañeros no fueron tan trabajadores como yo, porque todavía había alfombras en 3 habitaciones que necesitaban ser retiradas. Suspiré. Estaba claro que esa iba a ser mi vida durante un tiempo, y me puse a trabajar para sacar la alfombra y prepararla para el transporte. Mientras trabajaba en un dormitorio, cuyas paredes seguían siendo de color azul con nubes de aspecto tormentoso pintadas en ellas, tuve la sensación de que alguien me observaba. Me giré hacia la puerta, pensando que tal vez uno de mis compañeros de trabajo había venido a ver quién hacía tanto ruido aquí atrás, pero no había nadie. Miré hacia la ventana, pero estaba tan llena de polvo que nadie podría haber visto nada a través de ella. Miré hacia el armario, pensando que tal vez había alguien al acecho, y fue entonces cuando vi la fuente de mi malestar. Una mancha del tamaño de una pelota de baloncesto que había en la pared junto a la puerta del armario. Intenté convencerme de que no era nada. Al fin y al cabo, solo era una mancha de agua. Probablemente la casa estaba llena de ellas, y yo solo había encontrado 2 que se parecían. Seguí trabajando, levantando tiras de tachuelas en algunos lugares, pero seguía sintiendo esa extraña sensación de que algo me observaba. Cuando la alfombra se enrolló, empecé a empujarla hacia la puerta, lanzando bocanadas de humo al pasar por encima. Mientras empujaba, no pude evitar echar un vistazo a la mancha. Seguía allí, sobre la pared junto al armario,
como si me observara mientras trabajaba. Me giré para mirarla de frente, y me quedé boquiabierto al ver un gran agujero blanco en el centro de la mancha, como un ojo flotando en un charco. Salí corriendo de la sala, chocando con otro trabajador mientras me retiraba a toda prisa. «Ahí estás», dijo bruscamente. «Te hemos estado buscando. Ven a ayudarnos a mover esa alfombra». Me alegré mucho de hacerlo y casi me olvidé del lugar hasta después de la comida. Pasamos el resto de la mañana levantando la alfombra, tirando el resto de la alfombra y accediendo al trabajo para mañana. No pensé mucho en la mancha. El hecho de que la gente estuviera a mi alrededor me hizo sentir un poco loco por tener miedo de ella. Pero mientras trabajábamos, podía jurar que la veía una y otra vez. Las paredes estaban cubiertas de manchas. Las tuberías probablemente estaban mal, pero ese era definitivamente el mismo lugar. El círculo blanco había desaparecido, pero todavía me encontraba buscándolo cuando entraba en una habitación. Los chicos del equipo debieron darse cuenta, porque empezaron a hacer bromas sobre cómo la presión me había puesto nervioso. «Tiene que comprobar todos los rincones cuando entra para asegurarse de que no hay bandidos al acecho», decía uno grande y desaliñado vestido con un overol, y todos se reían como si fuera lo más divertido que hubieran oído nunca. Si no necesitara tanto ese trabajo, habría hecho algo con él. Al final subimos al piso superior, donde encontramos 2 dormitorios y un baño, y a las 5 ya teníamos la tapicería fuera de la casa y en el contenedor de la entrada. Jack volvió en el camión, repartiendo los cheques de pago y agradeciendo a los chicos su duro trabajo. Cuando se acercó a mí, me entregó el cheque de mala gana, frunciendo el ceño todo el tiempo y sujetándolo cuando intenté quitárselo. «Mañana espero ver que trabajas de verdad, no que te quedes a medias como hoy». Tomé el cheque y me fui. Ya encontraría el camino de vuelta. El día siguiente fue un poco mejor. Jack dijo que los paneles de yeso serían los siguientes, y entonces él y sus amigos desaparecieron en el camión mientras el resto de nosotros trabajaba. Todos empezamos a arrancar los paneles de yeso, con el polvo y los clavos volando, y yo quise golpear mi martillo en ese punto con mucha fuerza cuando lo vi. Sin embargo, para mi excepción, la mancha nunca apareció. Ayer la había visto en todas partes, en todas las habitaciones al menos una vez, pero hoy estaba ausente. Nos pasamos el día arrancando paneles de yeso y limpiando, y cuando llegaron las 5 de la tarde, recogimos y salimos a que nos pagaran. Hoy había sido mejor. Nada fomenta más el compañerismo que el trabajo duro, y me encontré participando en las bromas y conversaciones que se producían en el grupo. Estábamos cubiertos de polvo de paneles de yeso cuando salimos ese día, riéndonos de cómo Tony se había asustado por esa rata cuando irrumpió en los paneles de yeso del lavadero. Jack los miró fríamente, disgustado de que me hubieran aceptado tan fácilmente. Me entregó mi cheque en silencio, y me subí a la parte trasera del camión con los demás. El día siguiente fue el último día que trabajaría con ellos. Pasamos el día siguiente colocando paneles de yeso en la planta baja. Entre los días trabajamos con esfuerzo y rapidez. La pared de yeso se colocó de una en una, algo que se me daba bastante bien, y me alegré de ver cómo cubría los arcos huecos y el aislamiento recién instalado. Marcamos algunos puntos en los que las vigas estaban podridas, pero las tuberías tenían un aspecto bastante bueno, al igual que la electricidad. Empecé a preguntarme qué había hecho las manchas que seguía viendo. Parecían tan húmedas, pero lo aparté de mi mente mientras trabajaba junto a mis nuevos compañeros. A las 5 ya habíamos terminado la mayor parte de la planta baja, y mañana tendríamos el resto terminado para poder subir al piso superior. Sin embargo, cuando salí al pórtico, había dejado el reloj de mi padre en la encimera para no dañarlo mientras trabajábamos, y me había olvidado de él.
Me agarré la cara y me di la vuelta para volver a entrar en la casa. Jack me frunció el ceño mientras me alejaba. «Nos vamos», me llamó a la espalda, pero le hice un gesto para que se fuera. «Si te has ido, cuando regrese, encontraré el camino por mi cuenta. No iba a dejar mi reloj aquí durante la noche». Fui a la cocina y revisé el mostrador, pero no encontré nada. Estaba empolvada por el trabajo de hoy, y me pareció ver una marca en el lugar donde había estado el reloj, pero no pude encontrarlo. Empecé a mirar a mi alrededor, con la esperanza de que no se hubiera metido en el bolsillo de alguien. Cuando miré hacia la sala de estar y lo vi apoyado en el centro del suelo lleno de escombros. Di un paso, pero algo me detuvo. Un pequeño cosquilleo en la parte posterior de mi cabeza me dijo que eso era demasiado conveniente. Era como una trampa con cebo a la espera de que un desafortunado animal cayera en ella. Me sacudí la cabeza. Quería mi reloj, maldita sea, y no iba a abandonarlo porque tuviera un mal presentimiento. Me agaché para recogerlo, rodeando con los dedos el frío metal, cuando vi algo por el rabillo del ojo. Era algo palpitante y viscoso, y parecía estar estropeando los nuevos paneles de yeso. Levanté la vista, impaciente, imaginando que alguien había metido un clavo en una tubería en algún momento del día, pero lo que vi me hizo retroceder. Me quedé medio encorvado, lleno de miedo, al ver la mancha negra y viscosa que brotaba en la nueva pared de yeso. Ahora era más grande que una pelota de baloncesto. Sus profundidades de tinta parecían latir como un corazón, y mientras observaba, pude ver dos círculos blancos que se materializaban saliendo de la sombra. Rodaron como huevos perdidos y finalmente se posaron en medio del lodo. Quería correr. No quería ser visto por lo que fuera esa cosa, pero estaba atrapado como un ciervo en sus faros. Sentía que se me cortaba la respiración en el pecho, y solo pude esperar a que mis piernas recuperaran la fuerza. Los orbes blancos se revolvieron en la sombra y se convirtieron en ojos. Parpadearon. Sus centros se fijaron en mí mientras me agachaba, y de repente una sonrisa de gato de Cheshire flotó bajo ellos mientras me miraba. Me quedé mirando ese agujero de tinta, cuyos bordes goteaban por la pared de yeso fresca mientras goteaba y fluía. De repente, tuve la certeza de que una parte de esa oscuridad estaba más adelante, con los ojos que me miraban desde cualquier espacio de oscuridad que ocupaba, y tal vez con manos que querían arrastrarme a ese agujero oscuro que compartía. Como si me hubiera leído la mente, vi que unas manos oscuras se agarraban al borde de la mancha, intentando salir y entrar en mi mundo. Nunca perdió el contacto visual mientras se introducía en nuestro mundo, y pude ver el vago contorno de su cabeza cuando se liberó de la mancha con un chasquido placentero. Eso era todo lo que necesitaba ver. De repente, mis piernas se movieron en exceso, mi corazón se aceleró como una máquina de vapor, y salí por la puerta y la cerré tras de mí antes de poder recordar cómo había llegado al pórtico. Aunque la sangre que golpeaba mis oídos y la goma de mi zapatilla golpeando el suelo de madera habían dominado mi oído, hubo un sonido que nunca olvidaré. Puede que no recuerde cómo llegué a estar en el pórtico, agitado y sin aire, pero sí recuerdo el sonido que oí justo antes de abrir la puerta de golpe y quedar libre. Fue un plop y una salpicadura, similar a la de un cubo de pintura que se vacía en el suelo. Corrí a casa y llamé a Jack mientras avanzaba por la acera. Contestó al segundo timbre. «No voy a volver a buscarte. Te dije que estaba...» «Jack, tienes que llevar a alguien al lugar. Hay alguien». «¿Quién?», preguntó Jack, y pude escuchar su escepticismo. «Si esto es una tontería, no lo entiendo». Le conté que había vuelto a buscar mi reloj y que había visto a alguien merodeando por el lugar. No le conté el agujero que sobresalía en la pared. Eso ya lo vería él. Sin embargo, le dije que creía que el tipo podría estar drogado,
así que debía tener cuidado. Estaba golpeando con los puños la pared de yeso, así que lo fiché. Terminé, tratando de hacerlo creíble. La gente estaba empezando a apreciarme, y no quería que pensaran que estaba loco. Dios mío, ¿pensaba que los ex convictos eran duros? Iré a echar un vistazo. Quédate en casa, y te haré saber lo que encuentre. Eso fue hace una hora. Desde que llegué a casa, he estado en mi habitación, esperando a que llamara, y decidí escribir eso mientras esperaba. Sin embargo, cuando abrí mi laptop, mi deseo de escribir la historia se hizo más fuerte. Al abrirla, eché un vistazo detrás de mí y me di cuenta de que tendré suerte si me da tiempo a terminar ese relato. Vi una abertura del tamaño de una pelota de baloncesto reflejada en la pantalla mientras aparecía el título. Me levanté, cerré la puerta con llave y trasladé mi escritura a la sala de estar. No sé si la puerta cerrada detendrá lo que pueda salir de ese agujero baboso, pero sé que me dará el tiempo suficiente para terminar esto antes de que salga a la superficie. Mantén los ojos bien abiertos para ver si hay manchas de agua. Nunca se sabe lo que puede salir a la superficie.